Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Carlos, bienvenido. Gracias Gracias. por aceptar nuestra invitación. No, con mucho gusto. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Carlos Trejo, entrenador de porteros, nos va a platicar un poquito de sus experiencias en el deporte. Oye, Carlos, para empezar, ¿cómo fue ese inicio en el deporte cuando eras pequeño? ¿Cómo fue esa primera iniciación? Yo creo que como todo niño pues, te gusta algo, te gusta jugar, te gusta el deporte. A mí me empezó a gustar el fútbol. Mi familia siempre ha sido de fútbol, toda mi familia. Entonces, desde niño, en el barrio, todo eso, desde que te gusta 4 o 5 años en equipitos no sé cómo le digan allá, de repente allá en México es hormiguitas, así las, las fuerzas, se puede decir. Y de ahí empecé con mi familia. Ahí, a los 9 años, sí, 9 años, me invitan a participar en una escuela de tigres en Santa Cruz Mellehualco, ahí en Iztapalapa. Y ahí estuve un año. De ahí me llevan a América. Desde los 10 hasta los 21 formación en América. Ahí toda mi formación, todas las básicas. A los 16 años, ya estaba en segunda profesional y entrenaba con primer equipo de América. Y por cuestiones ¿cómo te puedo decir? Personalidad, se puede decir, de malas decisiones de uno. ¿Por qué? Porque uno no tuvo ¿cómo te puedo decir? A veces la fortuna que te hayan guiado por el... Exactamente, alguien que te diga, oye, chamaco sonso, no se vaya por allá, es por acá. Entonces, yo nunca había tenido, de un momento para otro, de repente, en mi cuenta aparecen 100,000 pesos. Yo ganaba en ese entonces 1,200, te estoy hablando de hace, ¿qué te gusta? 24 años, 25 años. Ganaba 1,200, me daban nada más para los pasajes allá en América. Entonces, de repente, por estar entrenando en primer equipo, llego al banco, veo cuánto tengo y tengo 100,000 pesos de más. Entonces, es un dinero que yo, en ese entonces, yo nunca pensé que iba a ganar. Entonces, eso te empieza, si no estás bien formado, si no estás bien orientado, si no tienes la educación financiera, la educación, todo eso, te empiezan a desviar. Tienes amistades que la verdad de repente también te alejan de lo que tú en su momento sueñas, y empiezas a vivir otras cosas que jamás habías vivido. Entonces eso como que te desvía de la meta, te desvía de lo que tú quieres. Entonces te digo, 16, 17 años estaba en primer equipo, me gusta la fiesta, me gusta esas cosas, y en ese entonces me empiezan a borrar de América. Guillermo Ochoa es 2 años más chico que yo, entonces él empieza a aparecer en América. Él debuta a los 17, casi para cumplir 18, y yo ya no existía en América. O sea, yo ya era mayor en segunda. Antes en segunda los mayores eran de 21 años, entonces ya se podría decir que era mi último año. Y dije, bueno, ya me dedico a estudiar. Y yo todavía seguía en la fiesta. Entonces pierdes cosas por no saber, por no orientarte, por no tener esa visión, perder la meta, perder el rumbo. Entonces se me presenta una oportunidad. Hubo una bronca entre San Luis Querétaro. San Luis en ese entonces era filial de América, en ascenso, en primera A, y hay una bronca y expulsan a los porteros. Entonces, de ahí, de América, me mandan a San Luis. Llego un lunes, me acuerdo bien, era estas fechas, no, era noviembre, sí, cierto, los primeros días de noviembre. Llego un lunes y el viernes debuto en primera A. Entonces, me quedo ese torneo, en diciembre quedo campeón en ascenso. El siguiente torneo nos sacan en cuartos de final y así que la final por el ascenso la jugamos contra Querétaro y ascendemos. Ahí, o sea, entonces son situaciones que tú dices, por algo pasa en la vida. Entonces me dan otra segunda oportunidad de fútbol, me da otra segunda oportunidad, quedo ahí en San Luis, ascendemos, estoy un año en primera división, llega Raúl Arias, se va el señor Carlos Reynoso, llega Raúl Arias,
Y Raúl dice que es un equipo pues, de muchos jugadores y nos manda 8 a Tampico, que en ese entonces Tampico se vuelve filial de San Luis en ascenso. Ahí estuve 6 meses, 1 año en Correcaminos y regreso a San Luis. Ahí estuve 6 años. Yo creo que me tocó las mieles del San Luis, donde estaba Braulio Luna, Chacho Coudet, Tresón Moreno, el Chango Moreno, que en paz descanse, Jagger, Ángel Reina. Un equipo fuerte. Muy fuerte. Nos perdimos 2 semifinales, fuimos a Libertadores, Sudamericana. Entonces, la verdad, me da esa oportunidad, pero uno no, de repente no entiende. Entonces uno no entiende, es muy complicado el de repente otra vez vuelves a caer y otra vez vuelves a caer. Entonces llega un momento en que el fútbol, así como es noble, también te cobra factura. Y yo a los 32 años, mi último equipo fue Jaguares de Chiapas, 32 años, ya no agarro equipo. Es cuando es lo del draft, que te daban 2 días para agarrar chamba, que para mí es lo peor que puede haber. Para un futbolista es lo peor que puede haber. Entonces, me quedo sin equipo. Yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? También de ese lado, tú como futbolista, tú vives en una burbuja. Tú piensas que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a ganar lo mismo, que siempre vas a tener todo alrededor, te van a estar buscando, todo. Y vives en una burbuja. Como que se congela esa parte en el tiempo y dices, soy futbolista. Claro. O sea, pero uno no es consciente de que el tiempo va pasando y va cobrando factura. Claro. Y aparte del tiempo, lo que tú haces. Porque si tú te dedicas a esta profesión, la profesión te da. Pero en cambio tú sales de fiesta, te desvías en otras cosas, no inviertes como debes de invertir tu dinero, poco, mucho de lo que ganes, pero no lo inviertes, al rato no tienes nada. Y eso pasa no nomás en el fútbol, en muchos deportes, ¿no? Que vemos muchos también boxeadores que ganaron millones de dinero y no tienen, no invirtieron su dinero. Entonces es complicado. Entonces eso a mí yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Lo único que de repente sabes hacer es jugar fútbol, pero te lo quitan. Entonces tú dices... Se te cierra todo el panorama. Se te viene el mundo. Y se te viene el mundo, dejas de repente ganas X cantidad y de repente ya no la ganas. Y tienes que pagar cosas y dices, bueno, ¿y ahora? Y ese es lo que tienen, a mí me pasó, pero hay muchos jugadores y todavía muchos que no le invierten a su profesión y no se ponen a estudiar algo, no invierten, te digo, su dinero, entonces pierden todo. Y entonces yo de ahí me acerco mucho con Raúl Arias. Digo, oye, profe, pues la verdad, pues bueno, ya no voy a jugar. ¿Me puedes entrenar de portero? Él me pregunta, ¿qué es lo que necesita un portero? A ver, ¿quieres ser entrenador de portero? ¿Qué es lo que necesita un portero? Tú que estuviste ahí. Y yo me quedo, pues ¿qué necesita? Digo, pues lo primero tienes que ser fuerte mentalmente. Digo, tienes que ser fuerte mentalmente y de ahí, pues tienes que tener capacidades físicas diferentes a los de un jugador de cancha. Entonces, me dice, está bien. Y ahí empecé. Me pongo a estudiar el ENDIT y fui la primera generación, se puede decir, de ahí en el campus de Toluca, de en línea y todo eso. Entonces iba de San Luis, todavía vivía ahí en San Luis, iba de San Luis a Toluca todos los lunes. O sea, era una madrina cañón, o sea, todos los lunes acompañado. Iba Alfredo Tahuilán conmigo. Entonces ahí más o menos. Y luego Raúl agarra el proyecto de Tepatitlán. Que era cuando tenían el vínculo con San Luis. Ajá, sí. Primero allá, el Tepa, iban y jugaban allá, entrenaban allá en San Luis y venían a jugar acá a Tepa. De repente el señor Manuel Lobato se trae ese proyecto y empieza su proyecto acá. Ahí como que hay un inversor que es un chileno que le quiere comprar el equipo a Manuel. Y ahí es donde llega Raúl Arias. Está ahí Enrique López Zarza y a mí me invita. Y ve, también es gracioso porque allá estábamos en una segunda
y muchos jugadores se quedan porque esa segunda desaparece. Se quedan sin jugar, entonces yo le digo, sé que Raúl agarra este proyecto, le hablo, tengo muchos jugadores que prefiero que vayan a jugar a que estén acá perdiendo y que se metan en otras cosas. Entonces ya llegamos, me dice, tráelos, llegamos un lunes y me dice, a ver, güey, tú, sí, bien buena onda, traes jugadores, traes esto, ¿y qué? ¿Tú qué? Digo, no, pues, bueno, si hay chamba, pues dámela. Dice, sí. Estaba el Jesse Palacios, que era auxiliar de Enrique, dice, ayúdale al Jesse. Y ya de ahí empezamos aquí. Gracias a Dios ese torneo nos fue bien, quedamos campeones, ascendemos, no nos dan el ascenso por el estadio, se puede decir. Y el siguiente año nos eliminan en cuartos y Enrique se va a Veracruz. Pero llega Francisco Ramírez, Paco Ramírez, llega el profe y nos va bien también. Estábamos en primer lugar de la liga, mejor defensa, mejor ofensiva, pero empieza la pandemia, de ahí se acaba todo. Y entonces la federación, cuando se reinician las cosas, la federación nos dice, ¿sabes qué? Por esto te vamos a invitar a que seas de la liga de expansión. Y ya, empezamos en la liga de expansión y también el primer torneo nos eliminan en cuartos, el siguiente torneo quedamos campeones y campeón de campeones. Y pues bueno, ya no había ascenso en ese entonces, pero ve lo que son las circunstancias, lo que es la vida, te va poniendo donde debe, donde que el punto es de que tú debes de aprender de esas cosas, de esas lecciones que te da la vida. Si tú no aprendes, como dicen, y la verdad es muy cierto, te las vuelven a poner y hasta que no aprendas. Y la verdad, pues ahorita yo me he alejado un poco de las fiestas ahorita con esta niña también. Entonces ya más enfocado acá del lado de entrenador. Es difícil la transición de jugador a entrenador, porque tú todavía quieres estar ahí adentro, tú todavía te sientes con las facultades que dices, no, soy mejor que pero pues no, tú ya estás de este lado. Y todavía los 2 primeros años me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque todavía tú te crees jugador, tú todavía piensas que estás de ese lado. Y vives como jugador. Claro, tú sigues ahí, tú sigues pensando que estás en esa burbuja y no, tú ya estás de este lado y tú ya debes de tomar otras decisiones, otras cosas, ya es otra responsabilidad muy, muy, muy difícil, estar de este lado ya es muy difícil. Y ya te das cuenta de cómo de jugador perdiste tanto, pero ya lo ves hasta cuando estás de este lado. Oye, una pregunta. Una vez que terminó el proyecto en Alteños, que el cuerpo técnico se va a Celaya, ¿qué tan difícil es ese cambio de ciudad? ¿O porque son diferentes dinámicas? Sí, claro. Mira, uno se puede decir que ya está acostumbrado, porque de jugador así me tocó, ¿no? Un año en Ciudad Victoria. Entonces te acostumbras a ese. Yo creo que no tenía familia, yo lo veía muy, muy complicado con los compañeros que tienen familia. De repente están los niños, todo eso, y ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Es difícil todo el cambio, es difícil el acostumbrarse a cosas y de repente, ¿sabes qué? Ya no, de tajo, porque de tajo el cuerpo técnico, se puede decir, o el entrenador tiene que tener las maletas hechas siempre, porque no pueden correr a los 25 jugadores, te corren a ti como entrenador, entonces tienes que tener las maletas hechas y ni modo, te vas. Sí fue difícil, ¿por qué? Porque aquí yo ya tenía 4 años, 5 años ya viviendo acá, mi hija acaba de nacer, todo eso, entonces para mí sí fue muy difícil el cambio, y te digo, pues porque ya tenía familia. Entonces, pero no es lo que tiene el jugador, se acostumbra, es adaptable a eso. La adaptabilidad del deportista. Exactamente, entonces te tienes que adaptar. Llegas a una ciudad que también está muy lastimada por la mafia, y ahorita llevo 4, casi 5 meses allá. Con la gente con la que platicas, que es gente de ahí, ellos mismos dicen, no,
Celaya venía creciendo, venía bien, había muchos inversionistas, todo eso, pero esta gente lo ha hecho perder todo. Entonces de repente te encuentras con que Celaya en sí no tiene muchas cosas, pero la gente es la que la está sacando a flote. Llegas y parecía un pueblo fantasma. Con los primeros días que llegué, decías, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Se le volvió a dar vida al proyecto de deporte. Exactamente, y es lo que queremos encontrar con el fútbol, dar otra salida, que con el deporte también encuentres salida. Sabes que con el deporte a los niños los alejas de muchos vicios, los alejas de muchas cosas, entonces si tú puedes ayudar en eso, qué mejor, la verdad. Y entonces sí es difícil, pero te tienes que adaptar, porque así es nuestro trabajo. No puedes estarte quejando ni nada. No puedes quedarte ahí porque si no, el tiempo pasa. Antes de seguir el tema de la actualidad que es Celaya, hay algunas cosas que me gustaría preguntarte y entre ellas es, cuando tú inicias tu proceso de deporte, ¿son tus papás los que te llevan a iniciar ese proceso o es entre amigos? ¿Cómo es ese primer acercamiento a las fuerzas básicas? A las fuerzas básicas fue con amigos. O sea, ahí a donde te digo, en la escuelita esa de Tigres a la que fuimos, yo los acompañé nada más porque ellos iban a ir a probarse. Yo nomás los había acompañado y fui el único que se quedó. Nada más ibas al cotorreo. Sí, yo nomás iba al cotorreo y fui el único que se quedó. Y de ahí, la que me empezó a llevar ahí, porque eran como 30 minutos de la casa de mis papás a Santa Cruz en ese entonces, mi mamá era la que me llevaba a diario. O sea, siempre tuviste el apoyo, siempre tuviste el apoyo de tu mamá para... De mi mamá, de mis papás, siempre estuvieron ahí atrás. Mande. Espérame. Siempre estuvieron ahí atrás, siempre estuvieron ahí. Mi mamá, más mi mamá, mi papá trabaja, pero mi mamá es la que siempre estuvo ahí atrás. El punto es, como te digo, uno toma decisiones que no tenía que haber tomado. Toma decisiones malas, se va por el camino malo. Aparte, ahí donde viven mis papás, el barrio tampoco es que digas, yo vengo de un barrio difícil, la verdad. Yo comento a amigos o así, que si no hubiera sido por el deporte, yo estaría o muerto o en la cárcel o dedicándome ahorita todavía a eso de las drogas. Es difícil llevar esa transición, como tú lo dices, sin tener una guía predeterminada o alguien que te diga, oye, sabes que no te vayas por allá porque si sigues haciendo ese tipo de cosas o si sigues saliendo a la fiesta o me imagino que pues el alcohol que es uno de los más comunes, uno de los males más comunes al deportista. Y cuando no encuentras esa persona que te va guiando, se vuelve muy complicado. Igual cuando ya llevas esa transición, tú lo dijiste, o sea, llega el punto en el que ves tu cuenta bancaria y son 100,000 pesos y dices, híjole, o sea, te vuela la cabeza, claro, porque es como sacar, o sea, uno no tiene a veces presente realmente que es una cantidad, a lo mejor se puede decir, ya cuando uno lo ve de manera más centrada, pues no era tanto dinero, pero en ese momento es todo, o sea, y quieres hacer todo, y quieres comerte todo, y quieres ir al mejor restaurante, y quieres comprarte la mejor ropa, y quieres también que la gente se dé cuenta de eso. Si vas a algún lugar, ya sea restaurante o algún bar o algún tipo de, en ese momento, un antro, ¿qué es lo que buscas? Pues que te vean, que traes los tenis, que traes la playerita, que traes todo ese tipo de cosas, y son cosas que te vuelan la cabeza en un primer instante. Una vez que tú estás en esa carrera para la profesionalidad dentro del América, ese proceso que llevó el América contigo, ¿tú crees que pudo haber sido mejor o que hayan podido ayudarte a ti como deportista a irte por el camino correcto? Mira, como deportista, para mí América no es de que me haya formado ahí. Para mí es una de las mejores escuelas que hay en México. Como Chivas, como de repente Atlas o Pumas. ¿Por qué? Porque te forman para la vida. El punto es de que tú tomas decisiones que no deben de ser. El contorno que tú tienes en tu vida es de repente lo malo, ¿sí? Si yo hubiera tenido un amigo que me hubiera dicho, ¿sabes qué? No, vete a entrenar, ve para allá, o sea, ve a hacer esto, ve, o sea, ¿no? Llega un momento en que te digo, tú estás en tu burbuja, lo acabas de decir, tú piensas que soy el rey del mundo. Entonces,
yo te digo, yo en mi barrio, no, yo ¿cuándo tú crees que yo pensaba el de repente llegar y ganar esa cantidad de dinero? ¿No? Y de un día para el otro. Entonces, tú dices, bueno, ya estoy aquí, ya tengo esto, y empiezas así. Y no hay alguien, o no me tocó alguien en su momento que me dijera, no, no es por allá, es por acá. Debes de seguir esta Sí, línea. claro. Si quieres llegar a la parte profesional y realmente ser exitoso, porque muchas veces pensamos que ya es, para muchos deportistas llegar a tercera ya se fue el máximo. Sí, ¿no? Para otros llegar a segunda división ya es el máximo. Actualmente que existe la Liga de Expansión, para muchos es Liga de Expansión y a veces hasta quedarse ya, no, pues ya estoy ganando a lo mejor una cantidad modesta, pero pues ya puedo vivir de esto y ya también se mantienen así. Y hay quienes Liga MX es lo máximo. Hay quienes sí dicen, pues yo quiero salir al extranjero, aunque sea a Estados Unidos o a Sudamérica, que el Sudamérica es todavía más difícil la competencia. Y hay quienes todavía tienen el sueño de competir en Europa. Ahora, esa carrera que tú estabas llevando con Ochoa, ¿qué tan difícil puede ser actualmente ver la carrera que ha llevado él y saber que a lo mejor tú pudiste haber estado en ese punto? ¿Qué tan difícil pudo haber sido ese conflicto contigo? Todavía sabes que de repente lo tengo en la cabeza, ¿no? ¿En qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría? Lo que sería. Pero es algo que ya no tiene arreglo, ¿no? Es algo que le he aprendido mucho yo a Paco, que él dice, ¿sabes qué? Ya se perdió. Ya no tiene arreglo, güey. Eso ya pasó. Si tú te sigues amargando por eso, pues no vas a avanzar. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, porque si yo seguía amargándome con eso de que yo hubiera estado en América, o las veces de que con San Luis fuimos y nos enfrentamos contra América y saludaba a Memo y saludaba a toda la gente de América. Sí, y ese todo. era mi lugar. Sí, o sea, sí, te pones a pensar y dices, puta, yo debería estar acá, o yo debería estar acá. Ahorita de repente platico con Memo, nos escribimos y todo, yo le digo, eres mi ídolo, güey. ¿Por qué? Porque para mí es el mejor portero de México. Es la verdad. Pues, podemos tener diferencias en el pensamiento. ¿Sabes pensamiento. qué? Sí, pero para mí yo lo conozco, yo sé cómo es una gran persona. Sabes cómo trabaja. Sí, es una gran persona, güey. Entonces, sí te pones a pensar de decir, puta, yo pude haber estado ahí. Pero si tú sigues pensando en eso, no avanzas, te quedas ahí. Te quedas estancado. Sí, te amargas. Entonces yo dije, bueno, ya estoy acá, hay que aprovechar, hay que seguir, cumplí mi sueño de estar en primera división. Ahora, ¿qué más quieres? ¿No? Pero te digo, uno no aprende. Y ahí va otra Son vez, los golpes güey. de la vida los que te hace que muchas de las veces tomes ese aprendizaje. Como si tocas la estufa te vas a quemar. Sí, y hasta que no metes la mano y te quemas, hasta que no lo vives muchas veces. Sí hay gente que aprende de los demás, que es muy poca gente yo creo, porque a mí en lo personal han sido madrazos los que me han hecho aprender, como yo pienso que a la mayoría. Pero yo creo que también te ha servido también ese punto de ver al que era tu competencia en ese momento, que era Memo, y decir, ok, él lo está rompiendo de la manera deportiva, pero ahora tú la puedes romper del otro lado. O sea, hablando en términos deportivos, de romperla, de ser uno de los mejores entrenadores de porteros. Claro. Porque si algo actualmente te puede representar es el trabajo que estás haciendo también con los porteros. Porque segunda división, el equipo de Tepatitlán llega a segunda división, luego quedan campeones con expansión y luego ahorita el liderato con Celaya. O sea, creo que sí hay un común denominador. Entonces, que tiene que ver también con un cuerpo técnico, que tiene que ver con muchos factores, pero pues existe ese común denominador, que en la parte de la portería estás tú, que en la parte de la dirección técnica está Paco. Entonces, creo que sí demarca ese proceso y que es un proceso exitoso, porque se están haciendo bien las cosas. Ya lo viviste como jugador y ahora lo vives como entrenador. ¿Qué tan difícil es darle ese mensaje al portero de cosas que tú viviste y qué tan difícil es transmitir ese mensaje? ¿Sabes qué, compadre? No me hagas esto, pero puedes hacerlo de esta manera. Yo lo viví y puedes ponerle como ejemplo a un referente actual, que es Memo Ochoa. Mira, no es difícil el tú dar el consejo. No es difícil. ¿Por qué? Porque tú ves para dónde van, tú ves
cuando tú estás entrenando a gente como los de tercera, que me tocó entrenar aquí 2 años a los de tercera, son jóvenes de 14 a 20 años. Entonces tú los quieres llevar, los quieres formar para la vida, los quieres formar como futbolistas y para la vida, que sean buenos seres humanos. De repente no puedes estar en todo, no puedes estar en la casa, no puedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no sabes cuál es su entorno como tal, que tú como entrenador a lo mejor también deberías de hacerlo, ¿no? Ir a ver dónde vive, si come bien, porque tú vienes y las exiges, pero no sabes si durmió, no sabes si hay problemas bien, familiares, claro, si los entonces, amigos. todo, o sea, todo. Entonces tienes que estar en todo. Tú das tu ejemplo de vida. Tú dices, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. No quiero que te pase así. Me han tocado, aquí me tocó Andrés Sánchez, que está en San Luis en primer equipo. Me tocó Gustavo Gutiérrez, que está en primer equipo de Toluca. Bernardo, que regresó ahorita a Tepa, pero también estaba en primer equipo de León. Ahorita que me toca Guillermo Allison, que estuvo mucho tiempo en Cruz Azul y todo eso. ¿Qué es lo primero que llegas y le dices para convencerlo? ¿Cómo lo puedes convencer tú? ¿Sabes qué? Yo no tengo la verdad en todo. Yo te vengo a dar consejos. Tú eres el que decide dentro de la cancha. Tú eres el que los toma, los deja. Yo te voy a dar más herramientas para que crezcas, para que seas mejor. Pero tú sabes si los tomas o los dejas. Porque yo no puedo llegar a imponer mi estilo como tal. Claro. Con un portero ahorita hablando de Celaya, como Memo, tiene 31 años, uno que ya jugó varios partidos en primera división, no en un equipo cualquiera, Cruz Azul. Entonces, yo no puedo llegar a imponerle, ahora, yo quiero que hagas esto así. No, tienes que convencerlo. Eso es dentro de la cancha. Afuera, él tiene sus problemas. ¿Qué puedes hacer? Puedes ser nada más un consejero. ¿Sabes qué, Memo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás en la casa? Yo te recomiendo. Exactamente. Yo viví esto. Y a lo mejor no tanto yo creo que como de recomendar, sino decirlo, oye, sabes que yo viví esto y creo que hay cosas que se parecen a lo que estás viviendo. Claro. Ya a lo mejor hay que prestar atención ahí. Y es muy difícil, como tú lo acabas de decir, experimentar en cabeza ajena. A veces hasta que no te pase. Sí, totalmente de acuerdo con eso. No te pase, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto y el otro. Pero no, es muy complicado. Te lo digo, tú dices, no, a mí no me va a pasar. La típica, ¿verdad? Sí, tú estando de este lado, tú dices, nah, no me va a pasar. A mí no me pasa. Yo creo que esa es una de las frases, bueno, yo digo, no sé si como mexicanos nada más, pero yo pienso que esa es una de las frases que más nos decimos. A mí no me va a pasar. Y cuando menos acuerda uno es, dejé de hacer esto y gracias a que dejé de hacer esto, sí me pasó, claro, para bien o para mal, claro, pero sí pasan las cosas. Sí, entonces no te digo, es complejo porque tienes que estar en todo. De este lado tienes que estar en todo, como te acabo de decir. Si cuando tú estás formando jóvenes de 15 a 20 años, tienes que estar en todo. No sabes si están bien en su casa, cómo están en su casa, no sabes si comen, no sabes qué problemas puedan tener, claro, no sabes qué vicios puedan tener los familiares, todo eso. Entonces tienes que estar en todo. Porque y a veces uno se desentiende de eso. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que si pudiéramos poner un ejemplo, tú ves el proceso del deportista de día a día del entrenamiento. En este caso voy a retomar por la importancia que tiene el Club América. Tú llegas y muchas de las veces, pues para el entrenador tener un grupo de muchos deportistas es complicado estar al tanto de cada uno de ellos. Claro. Y hace lo posible, de tener un concepto totalmente específico de cada uno de los jugadores, porque a final de cuentas es parte fundamental del proceso que está llevando de desarrollo. Ese proceso de tú llegar a entrenar, a veces por las limitantes que puede llegar a tener uno, de que llega uno sin comer, de que se siente uno hasta mareadón, de que digas, ay, hoy sí no desayuné y voy al entrenamiento. ¿Tú qué le dices a ese chavo que se está rompiendo la cara, que no tiene a lo mejor el poder económico para llevar ese día a día y que dice, ¿sabes qué? Está entre o jugar de fútbol o ya buscar un trabajo porque realmente necesita la parte económica? Mira, ¿tú qué le dices a ese deportista? Es el convencimiento. Tú lo tienes que convencer. ¿Por qué?
A mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo de donde vivo para ir a Coapa, a las instalaciones de América, era hacer 1 hora de camino. Y diaria. Diaria, y era salir y agarrar el camión de las 6. Si agarraba el de las 6:10, era que ya tenía que ir colgado en el camión porque ya iba lleno. Entonces, si tú no te convences, si tú tratas de convencer al jugador, ¿sabes qué? Esto, si tú le das, si tú le metes, esto te va a dar más de lo que tú crees. Pero hay muchas disyuntivas en ese ¿qué hago si mi familia necesita comer? Sí, claro. Entonces es cuando tú de este lado tratas de ayudarlo, tratas de buscar con la directiva, oye, yo siento que nos va a dar, pues dale una ayuda económica. ¿Entiendes? En América a veces hasta educan a los papás para el futbolista. ¿Sí me entiendes? A veces hasta los citaban, me acuerdo mucho que citaban a los papás. Mis papás no iban porque pues trabajaban y era difícil. Y me acuerdo mucho que los papás de Memo iban, pues tenían la solvencia y las facilidades de repente, ¿no? Pero hasta educan a los papás para eso. Sí es muy complicado, pero tienes que encontrar la forma de poderlo convencer, porque tú no sabes si se va a poner a trabajar y después qué, ¿no? Tú dices, tiene capacidad, le puede dar para llegar a primera división. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer? Entonces hasta uno mismo de repente hasta saca de su bolsa para ayudar a esos niños. Que es invertir realmente en la educación deportiva de ese deportista. Fíjate que algo que me mueve mucho, actualmente estoy escribiendo un libro que es una guía para papás, que pues muchas de las veces uno como papá, y ahorita lo estás viviendo, no sabes qué camino tomar para tu chavo. Claro. O tu chava. Se vuelve muy complicado tomar ese tipo de decisiones y pues todos vivimos vidas completamente distintas. A lo mejor habrá algunas parecidas, pero vivimos en entornos totalmente distintos. Y eso que me dices que hace la América, por decir, de capacitar también a los papás, ¿qué tan frecuente era eso que tú escucharas o eran muy pocas veces las que platicaban con ellos? Yo creo que era una vez al mes en ese entonces. O sea, pero si era paulatinamente cada vez. Sí. O sea. Sí. O de repente, yo creo, vagamente me acuerdo, que de repente yo creo que el entrenador veía mal al chavo, al jugador, y citaban a los papás. Ellos citaban a los papás, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿En qué les podemos ayudar? Cosas así. No sé si ahorita todavía se sigue haciendo en América porque ya tiene mucho que no voy al club, pero a mí me tocó varias cosas así. Entonces, sí es complicado, es muy complicado ese tema porque la verdad, aquí en Tepa me pasó mucho con muchos jóvenes de aquí, de que, profe, es que la verdad, pues, necesito dinero, y de repente pues dejaron de jugar por irse a por trabajar. Cuestiones económicas. Ahorita que tocas es el tema de Tepa. ¿Cómo fue ese comportamiento? No comportamiento, sino cómo platicabas con los papás de aquí, si te tocó alguna vez platicar, porque si algo es distintivo de nuestra ciudad, es que es una de las idiosincrasias, yo pienso, más difíciles que existen por el tamaño de la ciudad y la complejidad de la misma. Es muy difícil el papá aquí en Tepa. ¿Qué situaciones llegaste a tener que digas, híjole, esto yo pienso que nomás lo viví aquí porque que a lo mejor pensaban que su hijo era superestrella y querían que jugara o que le diéramos un tratamiento especial? La verdad nunca fue de, oye, quiero que mi hijo juegue. Nunca. Los papás que se me acercaron fueron para que yo les ayudara a convencer a su hijo para hacer algo. O sea, de repente, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo se vaya por los malos pasos. Por favor, él ya quiere dejar de jugar o todo eso. De repente se viene abajo porque no juega y todo eso. Entonces,
te digo, como no te metes o no estás tan familiarizado con lo que pasa en sus entornos, pasan esas cosas. Si yo me hubiera metido un poquito más, ahorita yo te lo digo porque ya tengo un poquito más de experiencia, pero en ese entonces yo no lo veía tanto así. Yo nomás me enfocaba mucho a lo que era la cancha, en que teníamos que sacar resultados y todo eso, y que tampoco no estaba bien. ¿Por qué? Porque yo los estaba formando. ¿Sí me entiendes? Yo los tenía que formar para ser buenos futbolistas, pero también los tenía que formar para ser buenas personas. Entonces, ahí es el punto de la formación. ¿Los formas para qué? ¿Para qué los formas? O sea, muchos he visto de repente en escuelitas que lo que quieren son resultados. Son Claro. escuelitas, o sea... Es formativo. Exactamente. Es formativo y se pierde totalmente, se tergiversa, porque hay clubes y actualmente aquí tenemos uno de ellos que realmente terminan viviendo o terminan funcionando por los niños que quieren ser profesionales y que desafortunadamente son los que terminan pagando por los que sí van a llegar a ser profesionales. ¿Por qué? Porque está tan mal estructurado que tanto el que va para deportista amateur, que porque le gusta el fútbol, como el deportista que sí va para profesional. Que por lo general el que termina pagando es el amateur. Exactamente. Y el profesional es el que termina cubriéndose de gastos por cuestiones ya del club, de patrocinadores y otro tipo de ingresos. Pero hay clubes que revuelven toda esa parte. El chavo no sabe si va para amateur, si va para profesional, y el que va para amateur le termina pagando al profesional teniendo la creencia que sí puede, y al final de cuentas el club está organizado para que se mantenga por los niños que a lo mejor no saben jugar. Claro, sí, y te digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es lo que falta. Yo me he dado cuenta que de repente falta formadores en México. Formadores, ¿por qué? Porque en una escuelita, ¿cómo puede estar? ¿Qué es? Ah, no, yo quiero ganar. Y le van y le gritan al niño, ¿por qué? Porque quieren ganar y porque... No, o sea, son unos niños, se divierten, juegan, que aprendan cosas, tienes que aprenderle cosas. Ya de repente pues van a encontrar el profesional y ahí ya es diferente la cosa. Pero y se pierde el objetivo, claro, que es la formación. Claro, tú me preguntas, oye, y un papá viene y te dice, imagínate tú qué haces si llega un papá y te dice, oiga, profe, ¿puede meter a mi hijo? ¿Por qué? Porque la verdad, sus amigos me lo están llevando a la borrachera, de repente sus amigos también se drogan y no quiero que pase eso con mi hijo. Pero él ya quiere dejar de jugar porque no juega. Y el niño o el joven no tiene las facultades para jugar. Y entras en ese conflicto. ¿Qué haces? Por eso debe existir un canal para el amateur y un canal para el profesional. Entonces, ese es el punto. Pero cuando no tienes esos canales, ese es el punto. ¿Qué haces? Tú como profesor, ¿qué haces? ¿Lo metes? ¿No lo metes? Entonces tienes que encontrar esas... Entonces con un conflicto moral y ético muy difícil. Mucho. Y te estoy hablando de o sea, jóvenes de 14 a 20 años. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo aquí en Tepa teníamos 30 registrados. Entonces juegan 11, 15, ponle, 14 juegan cada 8 días. ¿Cómo le hacías para todos los demás? Entonces es complicado, la verdad, es complicado estar de este lado. El convencimiento y todo eso, ¿sabe qué? El Señor, bueno, voy a tratar, voy a hacer. Tú llegas, te acercas con el chavo, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres estar como tus amigos, drogándote, alcohol, todo eso? ¿O quieres ser alguien en tu vida? ¿Quieres ser alguien? Digo, si quieres ser alguien, vete por este lado. A lo mejor no te va a dar el fútbol, a lo mejor no le vas a dar el fútbol, pero lo formas a que sea hombre de bien, alguien de bien. ¿Sí me entiendes? No, pero totalmente de acuerdo. ¿Y qué hice en ese ejemplo? Pues le di 10 minutos en un partido.
Que no pasa nada. Exactamente. Entonces, bueno, ya me metió. O sea, sí. Y ahí vas llevando las cosas. ¿Y qué es lo mejor? Que el chavo diga, bueno, mira, me tomo en cuenta. A lo mejor que no pasa eso en su casa, no sé, no sabes. Pero a veces pasa más tiempo contigo que en casa, con los papás. Entonces también tienes que educarlos. Y más en esas edades, los educas. Entonces está difícil, es muy complicado, muy complicado. Ahora, para finalizar, actualmente, pues llevaste ese proceso como de deportista Uh-huh. a ser un entrenador. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Mira, ahorita yo tengo como meta llegar a selección. Si Dios quiere, como entrenador de porteros, quiero ser uno de los mejores entrenadores de porteros de México. Me tengo que preparar, tienes que seguirte preparando, porque esto va cambiando. Dicen que el fútbol no está inventado. No está inventado, pero va cambiando. Entonces tú te tienes que preparar, te tienes que seguir. Tengo que prepararme, no nomás en lo futbolístico o en eso, sino yo también en mi vida personal. Terminar mi carrera, hacer otras cosas, aprender, ahora sí, o sea, ya de este lado, aprender de todo lo que me ha pasado, crecer como persona y primero Dios que se nos den cosas. Ahorita te digo, en Celaya las cosas van bien, pintan para bien, es un proyecto que la gente quiere ascender al Celaya Primera División, entonces si Dios quiere seguimos ahí, pues estemos en Primera División y seguir por la línea. Ahorita Paco están haciendo bien las cosas, entonces de repente ojalá Dios quiera no falte el trabajo, ¿no? Pero también no sabemos por qué, porque es difícil. A Paco mejor le hablan, ¿qué te gusta? Vamos a ponerle, de América le hablan. Y dice, ¿sabes qué? Pero nomás puedes venir tú y tu auxiliar. No puedes traer tu entrenador de porteros porque yo tengo mi entrenador de porteros. Y necesito que le des espacio a él. Entonces, de repente así pasa y así es el fútbol, de repente así es. Entonces tú tienes que ver y prepararte para esas cosas, saber qué puede pasar, saber que de repente estás ahorita y cualquier cosa ya no estás. Claro. ¿Y qué puedes hacer? Entonces, para mí lo que sigue es seguir preparándome, crecer en lo que me dedico, que soy entrenador de porteros, y como persona también seguir creciendo. Yo a terminar mi carrera y pues ya veremos qué es lo que me depara, porque también que digas, bueno, voy a poner un negocio, estoy lejos, o sea, y los negocios tienes que estar. Entonces, es difícil, pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a selecciones. Creo que ese es uno de los objetivos, no es que te quiera copiar, pero si un objetivo tengo yo en mi vida es ser un representativo de mi país. Uh-huh. En algún momento lo fui estando en el extranjero, uh-huh, pero lo que me gustaría hacerlo igual representando a la selección, independientemente de la categoría. Creo que claro, representar a México es algo que no tiene nombre. Yo pienso que bueno, ese es mi motor de vida. Sí, claro. Entonces, sinceramente, es uno de mis motores de vida, además de la formación deportiva. Uh-huh. Te felicito por toda la carrera que has llevado y que a través de las cosas que has vivido has podido llegar a donde estás actualmente. Si tú pudieras recomendar algún libro o alguna película que te haya dejado marcado en cuestiones de motivación o que digas, a mí me gustaría que mi deportista viera esto o leyera esto, ¿tienes alguna en especial? Recomiendo mucho que vean la que es Duelo de Titanes con Denzel Washington. Me gusta mucho. Leí el libro de Ferguson. A mí me gusta también mucho, lo recomiendo mucho. Y Ferguson, entrenador de Manchester. Sí, de Sir Alex. No me acuerdo bien cómo se llama el libro, pero creo que se llama Ferguson. No me acuerdo. Que es como una autobiografía. Autobiografía de todo, sí. Ese me gusta porque también él se mete mucho en eso de la formación. Él se mete en eso de formar y ya formando a jugadores de elite. O sea, él dice, ¿sabes qué? Es que yo lo regañaba. Y, o sea, uno de los mejores jugadores del mundo. Cristiano, Él lo Beckham. Formó, claro. Exactamente, David. ¿Cuál otra me gusta recomendar? Hay una de básquetbol, donde no me acuerdo cómo se llama, que era mucho todavía de lo de las razas.
y jugaban puro que no hizo, al final creo que no hizo los cambios, nomás puro, pero no me acuerdo cómo se llama esa película. Lo voy a investigar. Me la mandas y lo ponemos aquí en el podcast. Claro que sí. Me gustaría más adelante que nos vuelvas a acompañar para platicar de cuestiones un poquito más técnicas de los entrenamientos de porteros, que muchas de las veces entrenadores, por más capacitados que estén, pues dejan de hacer muchísimas cosas, y creo que sería genial tener una plática ya un poquito más técnica de cómo es tu proceso metodológico, cómo lleva los entrenamientos, cómo inician, los tiempos que realizas, todo el manejo de tiempos. Y pues, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que se suscriban a nuestro canal. Tenemos para nuestros 1000 primeros suscriptores el balón de la Copa del Mundo de Qatar y nuestra camisa de la selección mexicana versión jugador. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.